Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Sabía que la tarjeta Brau Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata? Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñás. Además, tiene beneficios buenísimos. Pedí tu Brau Recompensa Mastercard al 2199600 o por recompensa.brau.com.uy. Banco República, nuestro Banco País, está presentando esta mesa de intercambio en la que recibimos vía remota a Ángel Iván Pavlov. ¿Anda por ahí? ¿Cómo anda Ángel? ¿Ángel? ¿Está muteado, Ángel? Ah, desapareció. ¡Upalala! Se nos fue. Bueno, recibimos entonces aquí en estudios a Rodolfo Merelo. Rodolfo, ¿cómo está? Buen día, Fabricio, Ernesto, audiencia. Y bueno, y si está Ángel y Carlos también. Y si están Ángel y Carlos, están bien. Bueno, van a entrar. No sé qué pasó. Se le desconectó. A ver, ahí... Me caí, dice. ¡Opa! ¿Pero se cayó? ¿Se cayó él o se le cayó la conexión? Ahora vamos a aclarar. Está entrando de vuelta, dice Ángel. Bueno, una mañana... Ahí está Ángel. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Se cayó usted o se cayó la conexión? Me caí, se cayó la conexión. Ah, nos asustamos, dijimos tenemos que salir con la ambulancia para allá. No, tranquilo, tranquilo. Bueno. Si se escucha mal es porque está lloviendo bastante y estoy adentro del auto. Es una buena noticia, es una buena noticia. Sí. Tal cual. Estaba mañosa el agua para venir. Sí, está mañosa. Acá llovió fuerte, un chaparrón intenso sobre las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, y ahora no llueve, ¿no? A quien viene del mundo exterior a ver si me dice si llueve, no llueve, no llueve, ahora no llueve. Perfecto. Bien, está por ahí Carlos también, buen día. Carlos no, Carlos está entrando. Hoy estamos, la humedad, la lluvia nos tiene con esta complejidad. Bueno, señores, todos pudimos ver, quienes estamos por acá, lo vimos en vivo a través de Canal 11, lo escuchamos a través de Radio Litoral, únicos medios locales que llevaron esto a la gente también que de repente no podía tener acceso a la transmisión de otra manera, y realmente fue removedora la sesión especial que se dio en el Senado con motivo de recordar ese hecho ocurrido hace 50 años, nada más ni nada menos, con esos discursos finales previo a la disolución de las cámaras. ¿Qué reflexión tienen con respecto a esto? Cada uno, no sé quién empieza, si de repente Ángel está un poco más frágil en la conexión, que si podés arrancar, Ángel, mejor por si se te llega a cortar. Sí, acá capaz que uno por la edad, también no quiero tratar a Rodolfo y a Carlos de viejo, pero soy un poquito más joven. Ya arrancó peleando, ya. Pero le pegué duro parejo, ¿viste? Sí, a los dos, le dio a los dos. No, y en realidad yo soy de una generación, yo nací en el 83, o sea que no tengo noción de lo que fue la dictadura, apenas tengo noción de lo que fue los primeros 5 años de democracia. Y como me gusta la política, y capaz que esa es una de las diferencias que hay en las generaciones, porque digo, no todo el mundo está interesado realmente en la política y en la historia. A mí siempre me gustó la historia, la matemática, la geografía, la política, y siempre busqué información de lo que fue la dictadura, en los años previos a la dictadura, y la última sesión, donde habló Wilson, yo siendo colorado, me emocionaba cuando escuchaba el grito de "Viva el Partido Nacional" de Wilson, me emocionaba el discurso de Vasconcellos, y después que leí el libro Febrero Amargo y me puse a leer un poco la historia de Amílcar Vasconcellos también, de dónde venía, de Grauer, de Hierro Gambardella, y cuando veías el video que está disponible en YouTube, sí, que una parte fue pasada anoche en la sesión esta de la que hacen referencia, sí. Es impresionante, ¿no? Y después uno se pone a leer cómo reaccionaron las distintas personas y lo que hicieron las distintas personas y los partidos ante lo que fue febrero del 73 y después la concreción del golpe con la disolución de las cámaras. El comunicado de la lista 15, con Jorge Valle a la cabeza, que trate de que el título es grandísimo, dice "Muera la dictadura", y a Bordaberry lo trata como un traidor, con todas las letras. Y vos, es que me
me emociona mucho pensar en las circunstancias en las que dijeron eso. Sí. Tanto Wilson como Hierro, como Vasconcellos, que para mí fueron referentes y siguen siendo muchas cosas, y otros que hablaron, porque hoy guapitos somos todos, ¿no? Hoy en hablar y criticar es fácil. En ese momento, y no voy a hacer un ataque a todos los militares, porque no es justo tampoco, pero sí los que estaban al mando de las Fuerzas Armadas, y muchos, digamos la mayoría de los que apoyaron el golpe, tenían una concepción del mundo totalmente distinta a la que hoy estamos familiarizados nosotros, en Uruguay por suerte. Quizá en el mundo haya autoritarismos y gente que no tolere nada al punto de asesinar a otro, pero decir en ese momento lo que se dijo, con otras palabras, ¿no? Parece que están diciendo un poema porque estamos hablando de 50 años atrás, la forma en que se decían las cosas, la educación de los senadores. La oratoria, el poder de la palabra ahí al máximo. Y ahí vemos el poder de los conceptos, sin ser atrevido, sin ser sin usar palabras chabacanas, pero si uno se pone a analizar las palabras, el concepto de lo que se volcó, con mucha educación se dijo cosas muy fuertes, en todos los que dijeron. Entonces yo lo que admiro de ese momento, de esas personas que nombré, es que ellos le fueron leales al momento que les tocó vivir y a lo que pensaban, siendo que otros que pudieron haber hecho lo mismo no lo hicieron. Entonces eso hace que uno tenga que valorar mucho más también a Wilson, a Vasconcellos, a Jorge Valle y a otros, al propio Sereñi, que en su momento optaron por el camino democrático. Entonces, porque la historia está hecha de gente que fracasó, pero triunfó al final, ¿no? Y capaz que en ese momento todos estos que nombré se sintieron fracasados, porque en realidad cayó la democracia. Pero hoy, con 50 años de distancia, creo que podemos decir que tanto Wilson como Vasconcellos, como Valle, como Sereñi, como Gutiérrez Ruiz, como Michelini, como tantos otros, ganaron, vamos a decir, ganamos. Y hoy los tiranos, como dijo Vasconcellos, la historia los juzgó y los puso en su lugar. Eso fue lo que dijo Vasconcellos en su discurso y tiene toda la razón del mundo hoy, 50 años después. Así que creo que es nuestra obligación como jóvenes, y la de los un poquito más grandes también, pero tratar de entender lo que pasó, tratar de entender que uno puede tirar la piola hasta cierto punto, pero que el riesgo que se rompa existe, y atrás de un partido político que no es el nuestro siempre hay gente, nunca enemigos, siempre personas, y esa es la clave para cuidar la democracia, ¿no? Tal cual. No hay otro camino. Tenemos un mensaje acá que dice: buenos días, audiencia y teleaudiencia para ustedes en estudios y a los panelistas. Una fecha importante para quienes vivieron en esa época y para quienes no lo hicimos. Mucho por reflexionar, que resumo en tan solo una palabra: democracia. Si tendremos que cuidarla y cuidar nuestras acciones de todos los días, quienes somos actores políticos y aún quienes no lo sean, pero llegan de una forma u otra a la gente. Saludos a Andrea Peluso, edil departamental de Florida, que está prendida allí. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Saludamos a Carlos, que anda por ahí. Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. El palo que tiró Ángel de entrada lo recibo con mucha apertura, porque es cierto que somos más viejos que él. Algún añito más tiene. Bueno, le diré que podemos devolverle el palo diciendo que es el más joven de la mesa, porque a mí también, yo ya lo superé también a Ángel. El más viejo soy yo. El más viejo. El de más años de experiencia, se dice. No, el de más años de experiencia. Yo tengo 66, así que... No, el de más años de experiencia. Tenía 16 en aquel Bueno, pero momento. Bueno, estamos así ahí. Así que Ángel, respeta a sus mayores, Ángel. Somos todos mayores que usted. Sí, de verdad. Bien, A ver, justamente el tener la edad que tengo hace que mucho de lo que estamos reflexionando en el día de hoy y lo que hay que seguir reflexionando, porque esto no tiene que quedar
solamente en un día, no me lo hayan contado todo, sino que haya vivido parte de este proceso. A ver, el golpe de Estado, ni que hablar, repudiable desde todo punto de vista. A mí me tocó ayer participar en un acto recordatorio y de reflexión en la Casa del Partido Nacional que se hizo en la noche. Y bueno, obviamente que la postura frente al golpe de Estado es clara. La postura mía, pero la postura que ha tenido históricamente el partido y que han tenido históricamente la mayoría de los orientales, ¿no? De enfrentarse a quienes intentan a través de un arma, quedarse con las libertades y quedarse con la democracia, con estas cuestiones que a veces las repetimos muchas veces, pero no las terminamos de valorar como corresponde. Pero la reflexión que yo hago también no solamente refiere al golpe de Estado y a lo que fue la toma del poder por parte de los militares, sino a todo ese tiempo. El Uruguay vivió un tiempo muy convulsionado, donde en principio hubieron algunos uruguayos que se creyeron que a través de un arma y de violentar la ley, las instituciones, podían tomar el poder. Creyeron que, bueno, casi en una posición casi que hasta de iluminados, creyeron que ellos eran los dueños de la verdad e intentaron tomar el poder por las armas. Y bueno, y obviamente que ahí hay que hacer una reflexión y en la historia hay que mirar a lo que fue la participación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Yo una parte de esa historia, repito, no me la cuentan, la viví. Yo tenía 9 años y en la puerta de mi escuela, al costado de mi escuela, la Escuela Austria, en Montevideo, vivía un comandante, Gravina, y en la puerta había 4 soldados que en mayo de 1972 estaban en un jeep en la puerta de este comandante, tomando mate, simplemente custodiando, y fueron acribillados a balazos. Yo recuerdo lo que vivimos en aquel momento. No sabíamos lo que era, pero recuerdo clarito que nos tiramos todos al piso, detrás de aquellas carteras que teníamos, que eran gigantes, casi como una especie de barricada. Fue una cuestión casi que instintiva. Recuerdo lo que vivieron nuestras madres, porque se dijo que había habido una balacera en nuestra escuela y que había niños heridos. Bueno, siempre hay gente que le agrega cosas. No pasó eso, en realidad fueron acribillados y murieron 4 soldados uruguayos. Pero yo recuerdo lo que viví en aquel entonces. Relato este episodio porque me tocó vivirlo al lado, in situ, porque mi escuela estaba pegada ahí en Abacuy, Avenida Italia. De hecho hay una placa recordatoria sobre Avenida Italia que cuenta de aquel episodio. Y eran tiempos muy convulsionados desde todo punto de vista. Obviamente habría habido en aquel momento también metidas de patas de algún político en particular, la irrupción del Movimiento de Liberación Nacional, que quisieron pasarle por arriba las libertades y tomar el poder, y después dejaron una puerta abierta. Yo no estoy justificando, no estoy justificando para nada, porque trabajé a partir de los, seguro a partir del comienzo de los 80, para tirar abajo la dictadura, porque no quería más dictadura en mi país, pero dejaron una puertita abierta a que algunos iluminados del otro lado, en este caso de los militares, dijeran, bueno, es la oportunidad para nosotros tomar el poder y hacernos de los destinos de la vida de la República, porque
están habiendo problemas de todo tipo. Entonces, no quiero nunca más dictadura, ni que hablar en el Uruguay. Repudio el golpe de Estado del 27 de junio del 73 y lo que vivimos hasta el año del 84. Lo repudio, claramente lo repudio. Ahora, la reflexión, porque me parece que lo más importante, yo he escuchado estos días a algunos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que hablan, pero hablan de una parte de la historia, y la historia es toda esta que yo venía recién relatando y que la recontra resumí, es toda esta, porque arranca antes toda la problemática en el país, después viene el golpe de Estado y después lo que vivimos hasta el año 84. Entonces, la reflexión es que todos debemos actuar en un sistema democrático con responsabilidad. Todos tenemos que cuidar estos bienes de la democracia, de la libertad, estas cosas que a veces parecen básicas, de poderse reunir, poder hacer una reunión en la casa de alguien o en una esquina, bueno, porque cuando las perdimos nos dimos cuenta de la importancia que tenían. Y en esto somos todos responsables, pero también, sobre todo, tenemos una gran responsabilidad. Los ciudadanos en general somos responsables, pero quienes estamos en el sistema público, en el sistema político, quienes tienen la posibilidad de estar en un medio de comunicación, de hablar, tenemos que, sobre todo nosotros, tener mucho cuidado con las cosas que decimos y hacemos. Porque yo veo a veces cosas hoy mismo, en este tiempo, en el 2023, que la verdad que me preocupan de algunos actores públicos, me preocupan porque se genera un descrédito de algunos políticos, pero en definitiva para mucha gente de la política en general, que no es bueno que pasen algunas cosas que a veces pasan y que las tomemos tan livianamente. Dejan la puerta abierta para que aparezcan nostálgicos, iluminados de un lado o del otro y que quieran de nuevo hacerse de las instituciones. Entonces, la reflexión me parece que tiene que ser bien profunda, nunca más dictadura, nunca más terrorismo, pero nunca más terrorismo de Estado ni terrorismo de civiles, de organizaciones que se creen los dueños de la verdad y que están dispuestos a avasallar libertades, a atentar contra personas, a matar, porque también hubieron muertos del lado a manos de los Tupamaros y compañía, también hubieron muertos ahí. Entonces, la reflexión para mí debe ser general, para un lado y para el otro. Bien. Rodolfo, aquí en estudio. Bueno, yo no pude ver, tenía una reunión y no la pude posponer, pero sí, me contaron que en el canal de YouTube del Parlamento está el video para lo verlo. voy a mirar porque 44 minutos y medio y yo creo que vale la pena. Sí, todos me comentaron que fue muy emotivo y hubo como un momento de como de bajada a tierra y de una especie de, bueno, reconocer ese momento histórico y sobre todo mantenerlo, teniendo en cuenta el titular del tema de hoy, mantenerlo para las generaciones. Hoy en Canal 11 al mediodía se va a repetir, porque fue emitido anoche y hoy al mediodía se va a repetir por si alguien no lo vio y no tiene acceso a internet o le resulta más incómodo. Bien. Lo puede ver por la tele. Son 50 años de ese golpe de Estado, de ese inicio de la huelga general, que es muy simbólica, ¿no? Porque marca un momento donde se determina de qué lado estaba un grupo de la sociedad uruguaya y el otro, ¿no? La movilización popular, la izquierda, los trabajadores, enfrentando duramente a la dictadura, que a la postre fueron los grandes perseguidos de este proceso, ¿no? Que decimos golpe militar, que en realidad nosotros le decimos que es un golpe cívico-militar de carácter fascista, ¿no? No es un golpe solamente de militares. Acá hubo civiles comprometidos, creo que Ángel lo dijo claramente, ¿no? Aludiendo a palabras creo que de Valle. El Partido Colorado, una parte del Partido Colorado fue el que abrió la puerta,
que dice abrió la puerta, la filiera no se refiere a eso, pero en realidad le abrió la puerta a los golpistas y participó luego en el periodo de la dictadura, ocupando decenas y decenas de cargos públicos en este proceso que inicia en el 73, ¿no? Porque hubo blancos y colorados que participaron en esto, y esto creo que nosotros tenemos que no taparlo solamente. Acá después nos dimos cuenta que se desmadró y hubo que separarse. Ahora, este proceso que no se inicia tampoco en febrero del 73, se inicia mucho antes, muchos años antes, ¿no? Y acá hay que hacer una referencia a la participación de algunos militares en los partidos políticos, ¿no? Hay alguien que dice que se le abrió la puerta a los militares en los partidos políticos, y hace referencia a los militares que participaron luego en el Frente Amplio: Liber Sereni, Víctor Licandro, Edison Arrarte y muchos otros tantos más. Todos con convicciones democráticas y ninguno en ningún momento con intenciones de acceder al poder en base a la fuerza, ¿no? Ninguno, absolutamente ninguno. En cambio sí hubo, específicamente en el Partido Nacional, Aguerrondo fue uno, ¿no?, que intentó dar un golpe de Estado y no lo sostuvo, y luego fue candidato a presidente, ¿no? O sea, había un dato sobre sí, que es histórico. El presidente del directorio del Partido Nacional era el capitán de navío retirado Omar Murdoch. O sea, militares no solo hubo, y el contraalmirante Zorrilla, de extracción colorada, el 9 de febrero había defendido la democracia. Sí, otros intentaban dar el golpe de Estado. Bueno, Gestido con lo cual quiero decir lo que yo digo es que en todos lados había militares. No, militares sí, militares golpistas no había en todos lados. No, militares supuesto. golpistas había Militares demócratas, en algunos, me refiero. Había algunos en los partidos tradicionales. Cito el caso de Aguerrondo, candidato a la presidencia en el 71 y anteriormente intentando dar un golpe de Estado. O sea que si nosotros queremos dar un marco a esto, el marco es ese, el marco histórico es ese, el oficial, porque en definitiva los documentos así lo especifican. Después uno podrá valorar las intenciones de uno o de otro. Yo voy a los hechos concretos. No había un militar golpista dentro del Frente Amplio, y no lo hubo. Todo lo contrario, siempre fue uno de los postulados de la izquierda y del movimiento obrero las salidas democráticas, ¿no? Bueno, el mayor ejemplo de alguien en contra de la dictadura fue el general Sedeñi mismo, ¿no? Bueno, preso 10 años, ¿no? Con otros. Creo que por eso reflexiono sobre las palabras de Ángel, que menciona personas que todos reconocemos como profundamente democráticas, ¿no? Wilson, Vasconcelos, sí, claro. Lo nombró Liber Sereni, entre otros. Seguramente hay unos cuantos más, pero me parece que ese es la clave. Y creo que nosotros, yo tampoco viví, porque yo nací en el 64, soy bastante más veterano capaz que Ángel, pero en el 73 era muy niño. Tenía 9 años. Era muy niño. No tenía percepción de lo que realmente estaba pasando. Vivía en el campo, no vivía en las movidas de las luchas sindicales. Era muy difícil para mí entender eso. Después sí, pero ya en el proceso de la dictadura empecé a vivir algunas cuestiones, y bueno, y me gustaba leer también, ¿no? Y me gustaba leer mucho, y pude entender algo que creo que igual no me da autoridad para hablar con fundamento específico de ese momento. Después todo lo demás, desde antes del 71, porque Yafiliola habla de la lucha contra la dictadura, no aparece luchando contra los Tupamaros, porque la dictadura, el MLN ya no existía en el 72, ya no existía. Cuando asesinaron a los 8 comunistas en la seccional 20, estábamos en democracia, y no existía ya el MLN, ¿no? Lo asesinaron en periodos democráticos.
el primer mártir de la dictadura, también comunista y de izquierda. No había ninguna fuerza armada de izquierda que estuviera luchando contra las instituciones democráticas, ¿no? Que ya se habían perdido. Y no le da derecho a nadie en ningún proceso seguir matando, seguir persiguiendo, seguir exiliando gente solo por cuestiones ideológicas, ¿no? A mí me parece que creo que el contexto es bastante más amplio de los 4 soldados tristemente asesinados en esa oportunidad que dice la Filiola. Pero me parece que no hace ni cosa que se parezca al contexto de la dictadura, todos los años previos a la dictadura y de la participación de militares y civiles, muchísimos de ellos blancos y colorados, que participaron y le dieron apertura a este nefasto periodo histórico del Uruguay. Tenemos unos mensajes, acá hay una foto, no sé si la tiene pronta ahí, la foto que le mandé, que se la mandé hace un ratito, que nos manda Alejandro, dice: yo del evento de anoche me quedo con una única postal, este es el Uruguay que terminó por aprender de lo que ocurrió de la dictadura y salió más fuerte. No sé si la podemos compartir, ahí en un ratito va a aparecer, y es la foto de los expresidentes y el actual presidente juntos cantando el himno nacional. Esa es la foto y bueno, es parte justamente de lo que menciona Alejandro, ¿no? En cuanto a las palabras de Merelo, dice: son desafortunadas porque los militares como Aguerrondo fueron gente sin honor, sin patria y sin partido, quienes terminaron por dar la espalda a los partidos fundamentales, entre otros el hijo de Aguerrondo, quien terminó haciendo espionaje en contra de sus propios compañeros cuando volvió la democracia. Bueno, si esto me permite. Ayer, en la evocación que hizo un medio de televisión, Canal 10 específicamente, Ignacio Sosnávar, director de equipos consultores, recurrió a encuestas de la época. Era la época que la única encuestadora que había en Uruguay era la encuestadora Gallup. La encuestadora Gallup se vio envuelta en el plebiscito del 80 en una controversia porque la encuestadora Gallup decía que ganaba el sí ampliamente, terminó ganando el no. Eso para mucha gente la desacreditó y de hecho la encuestadora Gallup dejó de funcionar a la luz pública en el Uruguay. No es que no haya funcionado, no siguiera funcionando, pero no a la luz pública. Pero la encuestadora Gallup en aquellos años indicaba el descreimiento de la ciudadanía en los políticos. Eran mucho mejor valorados los militares que los políticos. No lo digo yo, lo presentaron ayer y está en el lugar que cualquiera lo quiera mirar. Había una desacreditación de los políticos como clase. Sería por la convulsión que se vivía, sería porque la situación económica la gente la sufría en sus bolsillos, por la razón que fuera, eran mejor valorados los militares que los políticos. Defiendo a los militares, no, de ninguna manera. El golpe de Estado se dio, pero no surgió de un repollo. Fue fruto de un proceso que arranca mucho antes. Quizás arranca sobre la década del 50, cuando después de 90 años el Partido Colorado pierde las elecciones de 1958 y de 1962 a manos del Partido Nacional. Ahí empezó una verdadera crisis, se dan varios procesos: la unificación de las centrales de trabajadores, la creación de la CNT, la aparición del movimiento armado revolucionario de corte terrorista, cuyas primeras acciones son los robos de armas del tiro suizo en el año 63. O sea, se fue generando un proceso. También es cierto, y no defiendo a los militares, pero la irrupción de los militares fue a pedido del Parlamento. Después se vino el desborde. O sea, el sistema político se fue desgranando. Ahí está. O degradando. Degradando en sus relaciones, el enfrentamiento era brutal, y el proceso
lleva a esa solución, que había ocurrido en Argentina, en Brasil, en Chile, no fue una en solución. Perú. Era lo que en boga se encontraba como solución no terminó siendo, de aquella época, que terminó generándonos un cero más en la deuda externa, bajando el salario real, como dijo el profesor Caetano anoche, cosa que es verdad, ¿no? Y terminó uniendo a toda la sociedad, porque hoy hablamos desde lugares diferentes, pero nos olvidamos que desde mediados del 70 en adelante teníamos un adversario común, o un enemigo común, que era el régimen, y todos nos unimos. Como lo muestra la foto de ayer. Sí, esa foto que nos mandó Alejandro es una señal. Lástima que eso a veces es una foto y no es la forma de reconocer que fuimos víctimas, sin arte ni parte, los 3 millones de habitantes de este país. Las dictaduras no fueron casuales, ¿no? Fuimos víctimas. No eran producto de la casualidad, No, Argentina, Brasil, es lo que estoy diciendo. Chile. Acá hubo un proceso que en Uruguay no iba a pasar y pasó. Orquestado. Bueno, orquestado o la consecuencia de querer implantar un régimen en el país, en un mundo dividido por los acuerdos de Yalta, y esta área era un área notoria de influencia de los Estados Unidos y no de Cuba. Entonces, quizás si pudiéramos ponernos de acuerdo en algunas cosas esenciales, también entenderíamos lo que pasó como fruto de una época en la que, si lo miramos con los ojos de hoy, sacamos una conclusión. Pero si lo intentamos analizar con los ojos de aquel momento, quizás, por lo menos para mí, es más fácil de entender lo que pasó. Por eso a veces discutir y analizar lo que pasó con los ojos de hoy es muy difícil. Porque entonces nos volvemos jueces y qué barbaridad y qué horrible. Que hay que contextualizar y para nosotros que no vivimos en detalle eso ni cosa que se parezca, sino por cosas que nos contaron, es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que había un escenario provocado por la inestabilidad democrática, por la destrucción de las instituciones democráticas, ¿no? Con una intencionalidad clara, con la instalación de dictaduras de corte fascista en todo el continente, y no fueron producto de las revoluciones armadas de izquierda, ¿no? Porque hubo países que no la tuvieron e igual se instaló la dictadura, ¿no? Como en el caso de Uruguay, ¿no? Hubo revueltas que murieron en el periodo democrático y después se instaló igual la dictadura, ¿no? Me parece que ese es el contexto también, hay que analizar esto. Vamos a hacer un breve intervalo, cortito nomás, porque venimos con esta segunda parte de Mesa de Intercambio especial. Hoy, a 50 años de la disolución de las cámaras, del golpe de Estado, medio siglo de historia en nuestro país, estamos analizándolo en este ratito que nos queda. Ya venimos. 50 años del golpe de Estado, el presidente Lacalle Pou, junto a los expresidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera y Mujica, darán un mensaje conjunto hoy en Torre Ejecutiva. El CODICEN decidirá mañana si adelanta las vacaciones de julio para evitar contagios de enfermedades respiratorias. ACE suspendió las cirugías coordinadas para julio ante la suba de las internaciones por enfermedades respiratorias. El Ministerio de Ganadería lanza una campaña para frenar el ingreso de productos vegetales y animales. El gobierno presentó el Plan Integral de Salud Mental y Adicciones, que formará parte de la próxima rendición de cuentas que se enviará al Parlamento. La Intendencia de Colonia concedió explotación de Plaza de Toros Real de San Carlos a un consorcio empresarial. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas renueva el convenio con las intendencias para financiar el boleto estudiantil. La justicia fijó una audiencia este jueves para resolver si levanta o no la reserva sobre las identidades de las víctimas que denunciaron al senador Gustavo Penades. Una investigación de las jefaturas de policía de Artigas y de Cerro Largo permitió que se desarticulara una banda que traficaba armas y municiones. Fijaron detalles de los cuartos de final por el Campeonato A de Clubes del Interior.
Escuchanos desde cualquier lugar. Descarga nuestra aplicación de la tienda Google Play. Nos encontrás como Radio Litoral. Disfruta de nuestro contenido extra exclusivo de la aplicación. Descargala y disfruta nuestra programación desde donde estés. Enseguida continuamos. Inicio de espacio publicitario. Es la hora 9:48 minutos. Comuníquese con Radio Litoral al 4562-3100 o por WhatsApp al 098 84 5304. En Litoral seguimos apostando al futuro. Todos los domingos, las mañanas son de baby fútbol en vivo. Las nuevas generaciones tienen su espacio en la radio del deporte en vivo. Los domingos, las mañanas son de baby fútbol en Litoral. Lo que nos une. Cuidar nuestro río es cuidar el futuro. El río Uruguay está iniciando su cuarto año de bajante sostenida y déficit hídrico. Esto afecta severamente la reproducción y desarrollo de peces. Por eso, la CARU tomó medidas para proteger la fauna íctica, regulando la pesca comercial y deportiva. Hasta el 31 de diciembre rige la resolución de CARU que establece la veda de la pesca comercial, deportiva y artesanal en horario nocturno. La veda de la pesca comercial y artesanal, sábados y domingos. Autorizar la pesca deportiva en embarcaciones con devolución obligatoria de los peces capturados. Autorizar la pesca deportiva con caña o línea desde la costa sin devolución obligatoria. Toda la reglamentación de CARU busca la conservación y preservación de los recursos vivos. Entre todos podemos cuidar nuestro río Uruguay. CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. La Intendencia de Río Negro construye. Seguimos avanzando con las obras que la gente necesita. Calles, saneamiento, iluminación, espacios públicos, viviendas. E iremos por más, llegando a cada rincón del departamento, para darle a los rionegrenses la respuesta que se merecen. Gobierno Departamental. Si estás jubilado, en COSAC tenés derecho al aguinaldo. Solicitá desde 12.000 pesos en 10 cuotas de 1.440 y dale derecho a disfrutar. Pedilo derechito por nuestra web, cosac.com.uy o al 0800-4404 y cobralo en cualquier red pagos del país. En Fraiventos, encontranos en nuestro nuevo local en 18 de julio 1424, casi 19 de abril, o por WhatsApp al 093-960-758. Cooperativa COSAC. Avanzá, crecé, soñá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Para que tu mascota se sienta que es parte de tu familia, su cuidado es fundamental. Te asesoramos en alimentación y cuidados que le permitirán sentirse uno más en tu casa. Veterinaria La Martineta en 18 de julio 1283. Alimentos, artículos de belleza, antiparasitarios y accesorios para el bienestar de tu mascota en Veterinaria La Martineta en 18 de julio 1283. Somos DIU, Droguería Industrial Uruguaya. No importa el tamaño de tu casa, empresa o industria, tenemos la solución en limpieza y desinfección que necesitas. Llámanos al 472-24266. DIU, tradición de calidad.
Continuamos en esta mañana, señores, estamos en los últimos días, y si estás jubilado en COSAC tenés derecho al aguinaldo, solicitá desde 12.000 pesos en 10 cuotas de 1.440 y dale derecho a disfrutar. Pedilo derechito en nuestra web cosac.com.uy o al 0800-4404 y cobrarlo en cualquier red pagos del país. En Fraiventos, encontrarnos en nuestro local en 18 de julio 1424, casi 19 de abril, o si no, anota el WhatsApp 093 960-758, 093-960-758. Cooperativa COSAC, avanzá, crece, soñá. Seguimos con esta segunda parte de la mesa de intercambio y hablando de, bueno, lo que está ocurriendo en estas horas, ¿no? Estos 50 años, a 50 años del golpe de Estado del 73 en Uruguay. Y a veces surge el tema del recordar o no la historia. Mucha gente dice, bueno, pero si nos vamos a pasar mirando por el espejo retrovisor es muy difícil que podamos avanzar, porque eso de estar siempre mirando lo que nos pasó y qué horrible y qué espantoso y que no vuelva a pasar y que a veces nos hace perder la perspectiva de que también tenemos que mirar hacia adelante buscando otras cosas diferentes que nos hagan crecer. Esto en las nuevas generaciones pesa aún más, porque es muy difícil a un chiquilín de 14, 15 años explicarle hoy lo que pasó hace 50 y generarle interés por lo que pasó hace 50 años. ¿Qué importancia tiene para ustedes que estas nuevas generaciones, lo digo yo con mis hijos, de 14 y 17 años, explicarles lo que pasó hace 50 años desde lo que uno conoce, porque tampoco lo viví, es doblemente difícil? ¿Qué importancia tiene que se sepa, si es que la tiene la importancia? Ángel. Ángel se fue. Bueno, ahí está. Mucha importancia, pero creo que el resumen tiene que ser que los dogmatismos y los fanatismos de todos los lados tensan la piola y cuanto más se tensa, peor es porque se acorta. Si no entendemos eso, después vamos a juzgar siempre en el espejo del otro. Y acá quiero hacer mención un poco a algunos comentarios que hizo Rodolfo, que me parecen que es un problema de la izquierda, que sigue sin aceptar el rol que tuvo algunos miembros de la izquierda en el desarrollo. Primero, 10 segundos. Hacia finales de los 40, Mao hizo una interpretación del marxismo-leninismo donde dijo que había que acelerar la historia y un poco basado en la experiencia de la propia Revolución China, dijo que tomando ese ejemplo y que China había llegado a ser comunista por la revolución y por el uso de las armas, entendía que el uso de las armas era una forma de acelerar la historia. Y fue una doctrina que recién se empezó a aceptar, con la caída del régimen de Batista en Cuba, con la implantación de la dictadura comunista en Cuba, que parece que nadie la nombra, pero es dictadura todavía, y parece que solo las dictaduras fascistas son las malas, las comunistas no. Esa es una cosa que nos diferencia a nosotros de los dogmáticos. Para nosotros todas las dictaduras son malas, para algunos solo es la fascista. Para nosotros son las fascistas y las comunistas. Y después cuando cayó Khrushchev en el 61, que lo fueron, que vino Brezhnev, y ahí vino una forma de interpretar como un volver hacia atrás y empezar a impulsar las guerrillas en América Latina. China se ocupaba de Asia, y ahí vino todo el desarrollo del comunismo de la zona de influencia asiática. Europa estaba siendo manejada por la Unión Soviética y América Latina, la base de operaciones era Cuba. Y ahí empezó a desembarcar revoluciones en Venezuela a principios de los 60, en Nicaragua, empezar a estrenarse futuros guerrilleros, de los cuales hay algunos connotados uruguayos, que empezaron a tener actividad armada luego en Uruguay en la década del 60. Entonces, no podemos interpretar la historia como si fuésemos todos carmelitas descalzas y después cayó en un globo aerostático la dictadura. La dictadura es fruto del deterioro democrático, pero el deterioro democrático fue una estrategia de muchos grupos también, aparte de otros contextos, pero fue una estrategia de deteriorar las instituciones centralizada en la expansión del comunismo. Estamos hablando de los 60,
estamos hablando de plena Guerra Fría, no hacía ni 15 años que se había terminado la Segunda Guerra Mundial, se estaba empezando a construir el muro de Berlín, o sea, estábamos en plena efervescencia de lo que era comunismo versus Occidente o socialismo versus capitalismo, esa dicotomía estaba en plena ebullición, y en esa ebullición, como en muchas otras a lo largo de la historia, sufrimos las consecuencias. Uruguay a veces, y ya lo he dicho en otras oportunidades, nos creemos el ombligo del mundo, pensamos que somos especiales en muchas cosas, y no entendemos que muchas de las cosas que pasan en Uruguay son consecuencias de fenómenos mundiales. Desde la separación de España a principios de los 1800 como consecuencia de que Napoleón Bonaparte invadió España, hasta el cerramiento de los mercados a partir de la guerra de Corea con la reconstrucción de Europa y el Plan Marshall, todo tiene consecuencia en Uruguay y eso termina afectando el desarrollo económico y social. Y esta vinculación que yo estoy haciendo es porque no podemos esperar que no vuelva a pasar, que fenómenos mundiales como los que están pasando ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, con el enfrentamiento que está habiendo entre China y Estados Unidos, todo eso tiene consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, y nosotros no podemos seguir analizando el mundo como que acá viene una dictadura y no sabemos por qué, y que fue planeada, y es cierto que fue planeada, es cierto, pero yo no sé si fue planeada después que fue instalada con el Plan Cóndor, que está probado que existió, pero lo que sí también existió fue el planear la dictadura del otro lado. Entonces nosotros nos estamos analizando que acá en Uruguay pudo haber habido una dictadura de izquierda que no llegó a darse y terminó dándose una dictadura de derecha, que terminó siendo de derecha después que se instaló, terminó siendo fascista después de instalada. Cuando se instaló el principio de la dictadura y los runrunes del proceso de deterioro democrático y posible conquista del poder por los militares en febrero del 73, cuando todavía se pensaba que la dictadura podía ser peruanista, o sea, podría tener un corte de izquierda, no estaban todos los de izquierda tan en contra de la dictadura. Y una cosa que dijo Rodolfo, es cierto que muchos que se dijeron colorados y blancos participaron a lo largo de la dictadura, pero eran el 82% de la población los blancos y los colorados. Por eso que también hubo mayoría blanca y colorado participando en la vida política, entre comillas, durante el proceso dictatorial. Pero nunca en nombre ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado. Nunca lo hicieron como representantes del partido. Y también hubo representantes, y algunos muy famosos que terminaron siendo presidentes, como el propio Vázquez, que fueron en representación del gobierno a Francia a estudiar, y terminaron siendo presidentes por el Frente Amplio, y yo no por eso le voy a decir al Frente Amplio que apoyó la dictadura, porque Vázquez fue beneficiado por los militares. Entonces, cuando uno actúa en forma personal, no puede echarle la culpa a los partidos. Y hubo otra cosa que es lo que voy a determinar. Cuando se empezó la elección del 71, a grandes números, el 80% era blanco y colorado y el 20% votó el Frente Amplio, más o menos, ¿no? A la salida de la dictadura, si bien el Frente Amplio estaba proscripto, pero se votó, se puede analizar que el 80% votó dentro de los lemas blancos y colorados. Entonces, si se salió de la dictadura, y esto lo digo acá y yo lo digo a cualquiera, fue gracias a que el Partido Colorado y el Partido Nacional, como los mayores representantes del espectro político del Uruguay, lucharon por eso. Y no voy a decir que la izquierda y el Frente Amplio y Sereñi y muchos dirigentes que respeto mucho no lo hicieron, pero representaban a la minoría de la sociedad. La amplia mayoría de la sociedad fue representada por Wilson Ferreira, por Jorge Valle, por el Partido Colorado y el Partido Nacional, que nucleaban al 80% de la población. E incluso se estudia ese fenómeno de que tanto a la entrada del 71 como a la salida de la dictadura en el 85, el amplio peso que tuvieron los partidos tradicionales. Y obviamente adentro de los partidos tradicionales hubo gente que incluso después sentía
que la guerra interna explicaba mucha cosa, que no todos los militares eran lo mismo, que había que amnistiar tanto a militares como a terroristas, como fue el MPP. Yo creo que los historiadores tienen mucho para escribir todavía, y yo quiero quedarme, y con esto termino, sí, con lo que siempre digo acá, es que nosotros no podemos ir tirar y tirar y tirar y tirar a de la piola y acusar y atacar el otro como un enemigo antipueblo, el otro como que está buscando el poder para destruir al que menos tiene, para destruir al pueblo, porque el pueblo somos nosotros. Porque arrogarse la única posibilidad de interpretar al pueblo termina llevándote a ser un iluminado, como lo fueron los tupamaros en el 62-63 o los militares golpistas del 73. Y yo no quiero volver a discutir con un iluminado, porque no se puede discutir con los iluminados. Si son los únicos que pueden ser capaces de interpretar al pueblo y son los únicos que saben todo. Ser un iluminado es lo peor que puede haber. Y yo creo que hay políticos que están ahí siempre, ¿no? Como que al borde de consagrarse los únicos capaces de interpretar a la población. Entonces, mi llamado es a discutir políticas públicas, a discutir ideología, pero siempre pensando que uno puede estar equivocado, que el otro puede tener razón en algo, y que lo que nosotros damos por sentado se puede perder si no lo cuidamos. Bien. Y ese tiene que ser el mensaje que yo le voy a dar a mis hijas y que capaz que a vos, Fabricio, para los tuyos puede ayudar. Me toca por ahí, sí. Bien, Carlos. Bueno, a ver, yo pensé que iba a ser una mañana tranquila, pero obviamente que Merelo siempre en sus intervenciones, o gran parte de las veces... ¿Se va a pelear con Merelo de vuelta? Sí, porque deja la pelota picando siempre. A ver, yo hice hoy una reflexión que me parece que es la que tienen que escuchar hoy las nuevas generaciones. En esto que pasó en el Uruguay hay responsabilidad de todos lados. Y cuando digo de todos lados, es de todos lados. Y cuando hago la reflexión de que tenemos que tener mucho cuidado para que estas cosas no se repitan, y me refiero a estos tiempos, es porque las acciones de un lado o de otro pueden dejar la puerta abierta para que se vuelvan a dar situaciones que nadie quiere. Pero ese es el razonamiento que hay que hacer. Yo creí que hoy en esta mesa íbamos a reflexionar desde ese lugar, pero cuando uno escucha a Rodolfo Merelo, ¿tá? Obviamente, y escucha a mucha gente de izquierda, parecería que la responsabilidad solamente de todo lo que sucedió en Uruguay, porque lo repitió varias veces, la tuvieron blancos y colorados, que fueron parte de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y la izquierda parece que inmaculada, no tuvo nada que ver en lo que pasó en el Uruguay, y cuando dice después además que gracias al esfuerzo del movimiento organizado, sindical y de la izquierda es que logramos vencer a la dictadura, otro grueso error, otra vez poniéndose en el lugar ese que recién decía Ángel, de iluminado. A mí me cansan estas cosas, porque la verdad es ponerse el balde, es siempre lo mismo, siempre marcar que los malos están en la vereda de enfrente y parecería que los buenos y los cra de esta película y los demócratas, 100% demócratas, están en la izquierda uruguaya. Por favor, tengo que relatar yo traté de hacer un análisis general, pero tengo que relatar la actitud que ha tenido la izquierda uruguaya respecto a todo esto que estamos hablando, de lo que vivió el Uruguay en los años 60 y 70. Tengo que decir que esos movimientos de izquierda que llevaron adelante con armas, atropellos, robos, mataron gente, son compañeros de Merelo. ¿O nadie se acuerda que Mujica, Huidobro y tantos otros fueron parte de esos iluminados que avasallaron las instituciones y secuestraron gente, robaron, mataron gente? Compañeros de Merelo, compañeros de esa gran izquierda que parece que es impoluta y que es todo lo bueno que puede haber está en la izquierda. No, fueron compañeros de Merelo los que atentaron contra las instituciones y nunca pidieron perdón, nunca se pararon
frente a la ciudadanía a pedir perdón como lo tiene que hacer un demócrata de verdad. Me equivoqué, nunca lo hicieron. Y si tengo que avanzar, nadie se acuerda lo que fue la actitud de la izquierda, de algunos partidos de izquierda como el Partido Comunista, que a veces también se llena la boca hablando de democracia y de defensa de los derechos humanos. Fue uno de los primeros en respaldar los comunicados 4 y 7, fueron los primeros en pensar que podía haber un golpe de Estado en Uruguay positivo, un golpe de Estado del estilo peruanista y demás. Por favor, entonces cuando hacemos un análisis de hechos como este, o de hechos del presente, porque yo hace poco di la discusión con Merelo sobre lo que está pasando hoy en el Uruguay, y dije que a mí me avergonzaban situaciones que están ocurriendo hoy en este gobierno, y le pedí a él que hiciera lo propio, que dijera lo mismo respecto a cosas que pasaron en los gobiernos del Frente Amplio, y no lo hizo. Y hoy hace un análisis de nuevo desde un lugar allá arriba en las alturas de iluminado, porque la izquierda es la que sabe todo, es la que está por encima de todos los demás y la que puede juzgar, y parecería que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Por favor, chiquilines, a los de las nuevas generaciones, si nos están escuchando, traten de escuchar poco a los Merelos, porque de esa manera van a aprender poco. Escuchen a los que hablamos para todos lados y asumimos responsabilidades de todos lados. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos que situaciones de este tipo no se repitan. Salió con los tapones de punta, Carlos. A ver. No me quedaba otra, no me quedaba otra. No se sulfure, no se sulfure. No, a ver, vamos a aclarar que si bien Merelo es adhiere obviamente a una ideología política, no representa a la fuerza política en sí, no es el representante del Frente Amplio. Siempre dice lo mismo, pero es un hombre... como ustedes también son adherentes a un partido político, en algunos casos militantes, como en el caso de Carlos, que tiene una lista y además ejerce también la actividad política directamente, ¿no? Eso de estarse... Está bien, Fabricio, yo te lo escucho. Ya lo escuché de Merelo más de una vez. Eso de estarse escudando que no es... No, yo no estoy escudando, estoy aclarando, Carlos, nada más. No. Pero es un hombre totalmente identificado con la izquierda, con el movimiento sindical, con el Frente Amplio, lo vive defendiendo. Entonces, que asuma el tema. Está bien. Digo, si no, al final no podemos discutir. Quería aclararnos. Que lo asuma. Bien, no, Rodolfo. está todo bien, dale. A ver, Rodolfo. En principio, aclarar que el marxismo-leninismo en Uruguay no adhiere, ni adhirió, ni hay documento escrito, ni visual, ni oral, ni de ningún tipo de registro que promueva golpes de estados. No hay, no existe un documento escrito, ninguna versión de ningún tipo, a no ser alguna mentira desarrollada por ahí, que promueva la idea de que el Uruguay, el marxismo-leninismo en Uruguay promovía o simpatizaba con la idea de un golpe de Estado a lo Perú, ¿no? No existe. Lo que sí existe es que el marxismo-leninismo siempre adhirió a la acumulación de fuerzas a través del movimiento popular. Nunca fue militar, siempre fue movimientos sociales y obreros. No hay otro registro que diga lo contrario, y fue la acumulación de fuerzas, acceder al poder por la vía democrática junto al movimiento social y popular. No hay. Y podrán hablar de China, de Mao, de Perú, de lo que quieran, y de Europa y del África. Pero el Uruguay, el contexto del Partido Comunista del Uruguay fue ese. Y de la izquierda organizada fue ese. Por otro lado, los hechos históricos así lo demostraron. El deterioro de las instituciones democráticas, de las cuales pudo haber movimientos de izquierda, como lo menciona Villafiliola, tienen una cuota de responsabilidad en ese deterioro, fue ocasionado por una doctrina, que creo que la dijo Ángel, ¿no?, que se expandió en todo el continente como una forma de preservar
este espacio en el mundo para la oligarquía y en este caso el fascismo. Acá se accedió al poder, ¿no?, por vía democrática, caso Chile, y los militares lo derrocaron. No se accedió por vía violenta en algunos países, e igualmente se derrocó. E igualmente se instaló el miedo, se instaló el exilio para miles y miles de ciudadanos que lo único que querían era vivir mejor, luchar por espacios más democráticos y de libertad. Acá pasó exactamente, en el Uruguay pasó exactamente lo mismo, ¿no? Ahora hay que agradecer al Partido Colorado y al Partido Nacional que se salió la dictadura. Hay que agradecer a caudillos o líderes honestos y democráticos, blancos y colorados. Ahora, no hay que meterlos a todos en la misma bolsa porque fueron parte de este deterioro democrático, de esta mantención de ese poder oligárquico que existía y que se estaba visualizando que se podía perder porque había una creciente movilización popular en base al descontento que sin querer Ernesto lo mencionó. Queriendo lo mencionó. Muy bien, bueno, excelente. No fue sin querer. El descontento existía por la situación económica, eso es verdad. No, y no fue ocasionada, esa situación económica no era ocasionada por los tupamaros, como alude y afiliola, no fue. Bueno, no fue. Esa es su interpretación, ¿no? Hay otra, ¿no? Porque la situación económica de un gobierno no la dirige un movimiento revolucionario que había muerto en el 71, además, ¿no? Y que el golpe de Estado fue 2 años después, y que las muertes y las libertades cercenadas fueron después, la mayoría fueron después, ¿no? Los desaparecidos fueron después, y las decenas y decenas de asesinados y que hoy están siendo desenterrados fueron después, y muchos años después también de la apertura democrática, ¿no? Porque digo, ahora con esto, la cuestión de los archivos del terror, hay que tener eso presente. Hubo complicidad de gobiernos democráticos que ocultaron estas cosas, ¿no? Yo los otros días, revisando algunos archivos, vi un video donde la calle manifestaba que en Uruguay no había habido mucho más de media docena de desaparecidos, ¿no? Y lo decía como casi con una tranquilidad, ocultando algo que evidentemente ya sabía y era parte de, y fue parte de, ¿no? Por lo tanto, creo que la responsabilidad absoluta de la caída de la democracia y el deterioro de las instituciones democráticas fueron muchos de ellos, como bien dijo también Ernesto, del descreimiento hacia el sector político, el ascenso de los militares a la vida política, que ya se venía dando desde muchos años antes, ¿no? Porque desde la década del 50 ya había militares en los partidos políticos. Lo que pasa es que en esa época el Partido Colorado y el Partido Nacional, como bien dijeron, era casi el 80%. Después hubo otros que accedieron al Frente Amplio. Pero la esencia no es esa. No tenemos que agradecerle hoy al acceso. Fue lucha de los movimientos populares con líderes que evidentemente que querían... que esos líderes estaban en todos los partidos. ¿Cómo? Que esos líderes caudillos estaban en todos. Estaban en todo, por supuesto que hubo, y eso hay que reconocerlo. Digo, no son todos los colorados y blancos fueron golpistas, pero sí los hubo y sí generaron estos años de dictadura. Y participaron, porque aparte participaron en los procesos de dictadura. Hubo intendentes blancos y colorados en el proceso de la dictadura. No hubo ninguno frente amplista. Hubo ministros, no había subsecretarios. Del frente en esa época tampoco. No, pero tampoco hubo una persona que haya sido el frente que haya cedido. Pero sí hubo ministros, hubo subsecretarios, hubo intendentes. Participaron en la vida del proceso dictatorial fascista. Bien. Bueno, señores, escúcheme, si hubiese ganado si los Tupamaros hubiesen obtenido el poder, ¿qué pasaba?
¿Cómo? ¿Esto era Disneylandia o era una dictadura comunista? ¿Qué pasaba? Hubiese sido al revés, lo dijo el propio Mujica, hubiese sido más sanguinario. No tengo ni idea de eso porque eso no lo dijo era una cosa que no es una cosa que yo no lo digo yo. Eso lo dijo Mujica. Entonces, si no entendemos que acá se dio una dictadura que terminó siendo fascista, no tengo la menor duda. Eso estamos de acuerdo. Ahora, cuando en febrero, cuando se sublevaron los militares y en el batallón Florida los tupamaros estaban endulzando la oreja a todos los golpistas, y el run era que la dictadura podía ser peruanista, o sea, de corte de izquierda, yo no quiero decir todos porque mentiría, pero la mayoría que en la izquierda no estaba en contra de esa posible dictadura de izquierda. Y si hubiesen ganado los Tupamaros el levantamiento armado, que ello fue una guerra civil para tomar el poder por las armas, para poner una dictadura comunista en Uruguay, esto era una dictadura comunista, no sé si hoy, pero hubiese sido. Los Tupamaros. Y no el golpe fue en el 73. Y no ganándola, terminaron ganando los fascistas. No en el 71, perdón. En el 72. Y Bordaberry nunca fue de la izquierda y fue fascista. Y Pacheco Areco fue fascista, ruralista y franquista. No había gobernantes de izquierda en Voy a hablar de el lo Uruguay. Que recuerdo. Juan Pablo Terra apoyó los comunicados 4 y 7 como lo hizo el Popular. Eso no es ficción, eso está documentado. No quiere decir que haya sido golpista. Está documentado. Se apoyaron los comunicados 4 y 7. No se puede entender el 27 de junio sin entender el 9 de febrero y lo que vino antes. Por eso yo digo mirar las cosas en el contexto de aquel momento y no de hoy. Echarnos culpas a 50 años, seguir echándonos culpas de lo que pasó cuando no fuimos ni parte ni arte y fuimos simplemente el pato de la boda, me parece que no nos hace bien y nos sigue dividiendo. Y esto debería unirnos y no dividirnos. Y en eso valoro la actitud de Mujica, Topolansky, la calle Herrera, Sanguinetti y la calle Pou, que ayer se mostraron juntos, incluso Nino Boa, se mostraron juntos para recordar aquel hecho del 26-27 de junio del 73. Sin duda es lo más rescatable de la jornada de ayer, más allá de lo espectacular, de lo impactante, de lo que fue escuchar esos discursos de las personalidades políticas en el Parlamento, y creo que sí, este intercambio que estamos desarrollando con tanta energía, defendiendo las ideas y lo que cada uno cree, debe terminar en un gran abrazo para trabajar por el nunca más realmente y el nunca más en la división, porque obviamente la división es lo que deja caminos libres para que avancen otras cosas, ¿no? Así que gracias a Rodolfo por estar acá. Sí, muy bien. Que pase bien. Igualmente para todos. Gracias Ángel, gracias Carlos. Bueno, muchas gracias. Y ya que estamos hablando de dictadura, ojalá muera la dictadura de Maduro en Venezuela y muera la dictadura de Díaz-Canel en Cuba y quede libre de dictaduras América por primera vez en 60 años. Llamando el aviso. Carlos, gracias. Carlos se fue. Se enojó, se fue. Está Estoy acá. No, le decía a Ángel que no reabra el debate porque estoy seguro que Merelo va a decir que ni Cuba ni Venezuela son dictaduras. No entremos. Tranquilo. Espero que los chiquilines que escucharon se queden con lo positivo del debate, y bueno, y esas cuestiones, yo pido disculpas por levantar la voz, pero en realidad sigo viendo que algunos se ponen el balde a la hora de analizar la historia y bueno es difícil avanzar. No me sigas tirando argumentos de discusión, por favor. Bueno, buena semana para todos. Chau. La seguimos otro día.